Hermanos, vamos a compartir hoy, saben que llevamos esta serie de predicaciones acerca de las 7 iglesias de Apocalipsis y siempre no está de más recordar que características que determinan estas y que hablan estas 7 iglesias es que combinan una serie de aspectos como por ejemplo quien escribe la carta hace una descripción de sí mismo. Esa descripción es el hilo conductor del mensaje de esa iglesia. Recordemos que lo que es una introducción en Apocalipsis acerca de estas 7 iglesias que vienen a ser lo que es el reino mesiánico, el reino de la tierra, que es lo que habla todo el Nuevo Testamento, ¿no? El reino de Dios se acercó a vosotros, así que los poderes del siglo venidero vienen a ser ese reino que es introducido en la tierra por medio del Mesías y que también lleva un paralelismo con las 7 parábolas del reino, que son justamente, ¿verdad? Cada parábola del reino tiene que ver con cada iglesia de Asia. A la vez, cada iglesia se entremezcla también el aspecto de que Cristo viene pronto, porque esa es justamente cuando nosotros participamos de los símbolos, no es algo litúrgico, es algo espiritual que recordamos primero que Cristo vino, instauró el reino hasta que Él venga, el reino mesiánico. Amén. Por lo tanto, estas iglesias siempre, en cada una de ellas, aunque está hablando de todo el periodo de la iglesia en la tierra, desde Pentecostés hasta la segunda venida de Cristo, también en cada iglesia recuerda que Cristo viene pronto, ¿sí? Y que es un recordatorio de que tenemos que estar preparados, tenemos que ser como las 5 vírgenes, ¿no? Que estaban ahí que no solamente con las lámparas, sino también con aceite en las lámparas, para que cuando el Señor venga podamos ser hallados fieles en Él y que diga, ven, siervo fiel, sobre lo poco has sido fiel, sobre lo mucho te pondré. Hoy toca hablar acerca de la iglesia de Filadelfia. Hermosa palabra como todas, y la palabra Filadelfia significa amor de hermanos. Filos, delfio, amor de hermano, amor fraternal. Otra característica que tienen todas las iglesias es como lo mismo que Dios usaba las parábolas, es decir, que Dios utilizaba lo natural para llevarnos a lo espiritual. Dios utiliza lo natural como aspectos de la ciudad, de cómo era, dónde estaba, cómo fue asentada, quién era su líder, etc., para llevarnos al aspecto espiritual, ¿sí? Esta ciudad fue fundada hace unos 180 años antes de Cristo por un átalo, en argentino es átalo, no, es átalo, y este hombre, pues, que fue quien la fundó, fue muy fiel a su hermano. Se caracterizó por la fidelidad que había entre su hermano, y él era rey de Pérgamo, y él cuando funda esta ciudad le pone el nombre de amor de hermano, Filadelfia. Entonces Dios rescata esa realidad y la traslada a la iglesia, y ese viene a ser el hilo conductor de todo el mensaje de la iglesia. Si ustedes observan, hermanos, mira que hay textos en la palabra, ¿no? Pero pareciera como que en mi casa hay una cámara oculta que están ahí filmando, porque Edward citó algunos pasajes que lo tengo aquí y me da gracia porque como el Espíritu es el mismo y quien habla es Dios, entonces el Señor hace las cosas, ¿no? Así que, hermano, y esta carta a Filadelfia coincide con la parábola de la perla escondida, de la perla de gran precio. Y si ustedes observan la parábola del tesoro escondido, que es la iglesia de Sardis, y la parábola de la perla de gran precio, se parecen mucho, a que sí, no sé, los que han podido leer, ¿verdad que se parece? El reino de Dios, el reino mesiánico, es semejante a una perla de gran precio, ¿sí? Pero la única pequeña diferencia, que es la que vamos a ver todo el hilo conductor, es que el tesoro escondido es algo que solamente encuentra. Y es cuando nos sucede a nosotros cuando hemos encontrado a Cristo. Dice la palabra de Dios, por ejemplo, en Romanos 3, que no hay quien busque a Dios. No hay quien haga lo bueno, no hay quien entienda. Por eso a Dios solo se le encuentra. A Dios no se le busca. Yo no puedo buscar lo que no sé cómo es, ni dónde está, ni qué piensa, ni nada. Pero sí, Dios sí nos conoce, entonces Dios va al rescate, va al encuentro de nuestra vida. Pero ¿qué sucede? ¿Qué es lo que espera Dios de nuestra vida? Que le busquemos. Y ahí está la diferencia. La perla de gran precio es semejante a alguien que busca una perla de gran precio.
y la halla. Y vende todo y compra esa perla. Por lo tanto, esa perla es Cristo. Que cuando es hallado en el corazón, en la vida, te atrapa y te cautiva. Y incluso hay una canción que dice que el brillo de este mundo se opaca ante ti. La gloria de esta tierra nada es en comparación a esa perla de gran precio o a ese tesoro escondido que en definitiva nos ilumina un día, nos encontramos y bueno, en este caso, amor de hermanos. Miren, hermanos, el primer versículo, que es quien escribe la carta, ¿sí? Que es al ángel. El ángel, recuerde que es la figura del pastor, del obispo, ¿sí? Que viene a ser lo mismo. Y luego hace una descripción de sí misma. Esa descripción que Jesús hace de sí misma, recuerden que es la columna vertebral del mensaje. Y aquí viene la cuestión, porque dice, la palabra de Dios dice, versículo 7, capítulo 3 de Apocalipsis, versículo 7. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Eso dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Esa característica que Jesús hace de sí mismo es muy relevante. Porque justamente cuando él habla de santo y verdadero, es la descripción que se le hace en el Nuevo Testamento al Espíritu de Dios. Espíritu Santo y el Espíritu de verdad. ¿Sí? Y esas dos aspectos, porque ustedes piensen que el Espíritu de Dios no tiene un nombre propio. Son nombres conceptuales, son nombres que se le atribuye a la característica, a la obra, en un momento dado, a la obra principal que Dios hace, la de santificarnos y la de guiarnos a toda verdad, llevarnos a toda verdad. Y para ello, por ejemplo, quiero que me acompañen. Hay un versículo, hay varios, ¿no? Vamos a leer algunos, pero hay uno que está en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 22. Y quiero que preste atención a una cosa, hermanos, porque antes de leer esto, quiero decir una cosa. Si hay una cosa que yo he visto muy común en estos tiempos que corren dentro del campo cristiano, y cuando hablo del campo cristiano no estoy hablando solamente del campo evangélico, ¿sí? Estoy hablando de lo que todos aquellos que nos autopercibimos cristianos. Te dicen, a mí alguna vez me han llegado a decir, aquellos que amamos la verdad, que amamos la doctrina, ¿verdad? Que la verdad, ¿dónde se encuentra? En la doctrina, en la teología. La teología significa el estudio de Dios. Decimos que es lo más importante, ¿verdad?, en nuestras vidas. Amén. Pero algunos te dicen, mira, yo estoy en una iglesia donde hay un amor genuino. Pero creemos cosas distintas que lo que creéis vosotros. Por lo tanto, el amor de Dios está. ¿Y qué dijo Jesús? En esto conocerán que sois mis discípulos, en que os améis unos a otros. Si nos quedamos ahí, uno se llega a preguntar y dice, uno, si te deslizas, uno puede llegar a pensar y decir, da igual lo que uno crea. Mientras haya un amor genuino de Dios en tu vida para tu hermano, que es un poco lo que veníamos, ¿no? Antes de la predicación, lo que comentaba Eduardo, basta. Y no, hermano, porque la palabra de Dios, por ejemplo, dice que, que el amor no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Si yo digo que tengo un amor, el ágape de Dios, un amor genuino de Dios, pero no soy amante de la verdad, yo debería preguntarme si ese amor es genuino. Porque no hay nada, no hay manifestación más de mayor amor en la tierra que amar la verdad y proclamar, decirle a alguien la verdad, la verdad. Porque la verdad, aunque a lo mejor la persona puede recibir una reacción negativa hacia tu persona, tú les estás preveniendo, les estás evitando que caiga el precipicio. ¿Amén? ¿A quién le gusta viajar en autopista o en autovía, que no hay que pagar? Y vas, yo ahora que viajo mucho, a veces me dan ganas de cojo la motoneta y ya que voy. Y ya cuando te tienes que meter en caminos de montaña, pero para llegar al sitio a veces tienes que ir con camino de montaña. Y hay una señal que te dice, tienes que ir por ahí, ¿o no? A lo mejor la señal, lo que te dice la señal no te gusta, porque eso, vengo tan bien, ahora me tengo que meter. Pero si quieres llegar a buen puerto, tienes que entrar por ahí. Es la verdad. Y la verdad te va a llevar a buen puerto. Nos guste o no nos guste.
Y por ejemplo, 1 Pedro 1:22 dice, recuerden el primer aspecto. Miren, hermanos, yo voy a luchar, yo cada domingo lucho conmigo mismo para intentar que la predicación no dure más de 1 hora. Lo intento, hermano, lo intento, pero es complicado. Y más metiéndome en los marrones esto de predicar Apocalipsis, que tiene ahí, que podemos, solamente estos versículos ya podemos sacar un sermón, solamente de esto que voy a decir. Y ya no hablar más del resto, pero tenemos que ir porque el tiempo apremia. Pero mire, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, ¿mediante qué? Mediante el Espíritu, porque es el Espíritu de verdad, aquel que nos guía a toda verdad. ¿Para qué? Para el amor fraternal no fingido. ¿Por qué habla del amor fraternal no fingido? ¿Y por qué lo que sostiene el amor fraternal no fingido es la verdad? Y es una verdad que la da el Espíritu de verdad. Por eso en Efesios 4 dice, guardad la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y empieza a hablar un Señor, una fe, un bautismo, etc. Doctrinas, verdades universales. Y si sigue leyendo más adelante, seguid la verdad en amor, dice Efesios 4, ¿no? Entonces, esa característica que Jesús hace es relevante. ¿Por qué? Porque si bien lo que Dios le recriminó a la iglesia de Éfeso fue haber perdido ese amor genuino, el primer amor, haber perdido, es rescatado, recuperado en la iglesia de Filadelfia. Y luego vamos a ver algunas características que son tremendas, porque a mí, no solo que lo he pasado, sino que lo paso. Y lo vivo en carne propia. Ya vamos a ver qué. Y es tremendo. Así que Pedro dice eso, hermano, que por medio de la obediencia a la verdad, que la que te guía el Espíritu, porque el Espíritu es el que comenzó la buena obra y la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, es el que nos guía a toda verdad. ¿Para qué? ¿Cuál es la finalidad? No améis de lengua ni de palabras, sino en hechos y en verdad. La verdad es vinculante. La verdad es la que nos hace amar por encima. ¿Por qué, hermano? Porque cuando yo amo la verdad, amo a Dios. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y cuando amo a Dios, ¿qué le decía? ¿Qué le preguntó? Cuando le preguntó, yo digo, no, el gran mandamiento, amarás a Dios con toda tu fuerza, con toda tu mente, tu prójimo como a ti mismo. ¿Quieres amar a tu prójimo y ser como iglesia testimonio al mundo de que nos amamos de verdad? Ama a Cristo, que Él es la verdad. Ámalo de todo corazón. No solamente de oídas, Señor, te oí, sino ahora mis ojos te ven. Búscalo. No te quedes solo como el de la perla de gran precio. El del tesoro escondido, sino sé como el de la perla de gran precio. Busca la verdad. Átala a tu cuello. No la vendas, porque de él va la vida. Miren lo que dice Juan 14:17. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Está hablando de Pentecostés. Miren lo que dice Segunda de Tesalonicenses, porque son textos relevantes. Hay muchos más, muchos más, pero miren, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. ¿Escribe quién? El santo y el verdadero. Hermano, y te voy a decir una cosa. Tú no puedes amar la verdad a menos que vivas en santidad. Yo no puedo amar la verdad a menos que haya sido santificado en la justificación por la fe en mi vida. Imposible. ¿Sí? Por eso, una de las frases que siempre se repite, el que tenga oído para oír, que oiga. Es decir, los que viven en santidad, oigan. Los que aman la verdad, oigan, porque para vosotros es este mensaje. Esto lo tengo que leer, hermano, este texto lo tengo que leer porque no puedo pasarlo. Amén. Miren,
Segunda de Juan 1, del 1 al 6. Fíjense, semejante, tremenda y tan directa verdad acerca de esto que estamos hablando. Dice, el anciano de la señora elegida, aquí se está, miren, estos términos se dirige al anciano, al escogido, porque estaban siendo perseguidos. Entonces hablaban como en clave, ¿sí? Al anciano, que es a la iglesia, al pastor de la iglesia, a la señora elegida, que es los escogidos de Dios, a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad. Y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. A causa de la verdad que permanece en nosotros y estará siempre con nosotros, está hablando el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad. Sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Hijo del Padre, en verdad y en amor. Sigue diciendo, mucho me regocijé porque he hallado a alguno de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Y ahora te ruego, señora, o sea, a la iglesia, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos uno a otro. Y escuchen el versículo 6. Este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Así que esta iglesia, si hay algo que se caracterizaba, es porque habían entendido perfectamente lo que es amar la verdad y como consecuencia de amar la verdad, amar al hermano. Alguna vez yo me tocó predicar y yo decía acerca con respecto a este tema de que hay un amor que es un amor vinculante y hay un amor misericordia. El Señor nos llama, nos dice, amad a vuestros enemigos. Pero no es el mismo amor que se tiene entre hermanos. Es un amor misericordia, que ni aun las ropas contaminadas, ¿verdad? Dice el Señor. Es de misericordia, es de lástima, es decir, de compasión. Y por amor, por eso de la gracia es un favor inmerecido. No es algo que alguien se lo gane, es un favor. Por eso Dios nos amó y nos hizo el favor. Y nosotros debemos de que si hemos recibido por gracia, demos por gracia. Gracia significa eso, favor inmerecido. Entonces al enemigo le tienes que dar un favor inmerecido que no se lo merece, como lo recibiste tú, que tampoco lo merecías. Pero al hermano es muy distinto. Es un amor que te vincula, es un amor que te hace ser el cuerpo de Cristo. Que dice que las coyunturas y los tuétanos se unen, ¿sí? Y van edificándose y se van uniendo entre ellos. Por eso la verdadera unidad viene a través del amor a la verdad. En el mismo versículo 7 también otra característica que Jesús hace, recuerden, santidad y verdad. Amor de Dios y la verdad van de la mano. El que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Ahora, ¿de qué está hablando? ¿Qué es la llave de David? Miren, la llave de David, por ejemplo, nos encontramos con Eliaquín. Eliaquín era un personaje que él sirvió al rey Ezequías y fue el que sustituyó a un mayordomo de la casa. Miren, la casa de Dios es el linaje de David, es un linaje real. Y ese linaje real, existían los mayordomos de esa casa real, en donde ellos tenían una llave. Y esa llave ellos tenían la autoridad, aún por encima del rey, de quién entraba y quién no entraba. Fíjense la confianza, la responsabilidad y la autoridad que tenía. Y uno de ellos era Eliaquín, y Eliaquín era sustituto de otro que había sido Judea, estaba siendo sitiada por Asiria, y no tuvo mejor idea que, en lugar de confiar en Dios, ¿qué hizo? Pactar con Egipto. ¿Os suena? Que a veces cuando estamos con el agua al cuello, pactamos con el banco, si es económico, pactamos con personas que no son de la línea del Señor, que vas a hacer alianzas con lugares o gente que Dios no nos manda. Eso es en parte la fornicación espiritual, ¿no? Enredarnos en cosas que Dios no nos manda. Entonces, ¿qué hizo Dios? Lo desechó de ese ministerio y puso Eliaquín. Y miren lo que dice Isaías 20:22. En aquel día llamaré a mi siervo Eliaquín, hijo de Hilcías, y lo vestiré de sus vestiduras, y lo ceñiré de tu talabarte, y entregaré en sus manos tu potestad, y será padre al morador de Jerusalén, y a la casa de Judá.
y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará, cerrará y nadie abrirá. Fíjense la autoridad. Aquí Jesús se presenta como la llave de David. Es decir, yo soy vuestra llave que tiene acceso al reino de Dios. Mire lo que dice Hebreos 3, del 1 al 6. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel el que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios, porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno o sea, Cristo. ¿Cuánto tiene mayor honra que la casa del que lo hizo? Porque toda casa, la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo, como hijo sobre su casa, la cual somos nosotros, sí retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. ¿Qué está diciendo? Moisés fue fiel en la casa de David, en la casa de Dios, en lo que era un tipo, una sombra de lo que había de venir. Cristo, cuando se manifestó, ¿qué dice Hebreo? Mayor que Moisés es aquí, ¿no? Cristo. Y Cristo es el acceso, es la llave. De ahí se acuerdan cuando, ¿a quién le dijo Jesús? ¿Sí? Que en Mateo 16, ¿verdad? Cuando Pedro le dice, tú eres el Hijo de Dios, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. No te lo reveló ni sangre ni carne, por lo tanto, sobre esa frase, yo voy a edificar mi iglesia. Y recuerden que está hablando del reino de Dios en la tierra. Vamos a parafrasearlo. Yo voy a edificar el reino milenial, mesiánico sobre la tierra, sobre esa frase, que es Cristo. Ahora, yo te daré las llaves del reino. ¿Qué está diciendo? ¿Que lo iba a investir como papa? No, hermano. No es eso. Porque aún hubo unos 300 años que no hubo un obispo principal en el cristianismo, ustedes lo saben. Roma, incluso cuando Pablo viaja a Roma, Pedro no estaba ahí. Y cuando Pablo dice, y muchos me abandonaron y demás, no estaba hablando de Pedro porque Pedro estaba en Jerusalén. Por lo tanto, esas son cosas más de tradiciones humanas, más que de la verdad del Evangelio. Pero, ¿quién fue el que sirvió de testigo en el nacimiento de la iglesia judía, samaritana y gentil? ¿Quién presidió el nacimiento de la iglesia judía en Pentecostés? Pedro. Porque la iglesia es el reino y las llaves del reino es la iglesia. Cuando los samaritanos oyen la palabra por medio de Felipe, hasta que Pedro no fue, no recibieron el Espíritu, por lo tanto la iglesia no nació. Porque Pedro era el testimonio fiel, esa llave que Dios le había dado para la apertura de Jerusalén, Judea, Samaria, ya está lo último de la tierra. ¿Y dónde está lo último de la tierra? Cornelio. ¿Y qué pasó con Cornelio? ¿Se acuerdan de la visión? No llame inmundo lo que yo santifiqué. Fue Pedro. Por lo tanto, hermanos, esas llaves son necesarias. Y Cristo es la llave principal del reino. Porque no es Pedro quien abre la llave. Es la frase de Pedro la que abre. Que es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Así que, hermanos, este es simplemente el versículo 1, que es de lo que el Señor habla acerca de la característica de sí mismo y que de ahí comienza todo el hilo conductor de toda la carta de lo que vamos a ver más adelante. Hay otros textos, pero se va a hacer muy largo. Para los que los quieren anotar, el Salmo 24, del 1 al 10, habla de esto. Habla de las llaves. Ahora, versículo 8, mire lo que dice. Dice, yo conozco tus obras. Esto no me canso de repetirlo. Aquellos que nosotros decimos y se nos llena la boca en decir, somos iglesia de sana doctrina, el Señor dice, vale, bien Julio, pero a ver tus obras. A ver cómo están tus obras. Señor, pero yo soy de sana doctrina. El Señor dice, bien, vale, esto no me lo tienes que decir a mí. La gente necesita ver obras. Porque tú estás en la tierra y mientras estés en la tierra hay gente que no me conoce, por lo tanto es por tus obras que me van a conocer a mí, ¿no? Y esto lo repito siempre para que se nos quede grabado a fuego y eso.
Miren, cuando dice puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. También hay una puerta, la cual esa puerta no va a prevalecer sobre la iglesia. ¿Se acuerdan qué puerta es? Las puertas del Hades, o sea, las puertas de la muerte. Porque Cristo venció a la muerte. El Hades es eso, es el sepulcro, es la tumba. Y esa realidad, por causa de la caída del hombre, fue restituido en la cruz. Por lo tanto, ya no tiene poder ni potestad sobre los hijos de Dios. ¿Sí? Eso nos tiene que alentar y eso nos tiene que llevar a dónde ponemos nuestros ojos. En las cosas que se ven, en aquellas que en apariencia te pueden proporcionar cierto grado de seguridad, como un buen trabajo, la familia que te puede ayudar, los amigos, o tu recámara secreta, que dice, Señor, yo no voy a acudir a Egipto. ¿Sí? Como hizo Sedma, que es el sustituto del que, sino como Eliaquín, que confió en Dios. ¿Sí? Entonces, es relevante esto. Sofonías 3, del 2 al 13, dice, y dejaré en medio de ti un pueblo humilde. En el versículo 8 de Apocalipsis 3, habla de, aunque tienes poca fuerza. Les digo, hermano, el gran problema de muchos cristianos es que creer que parte de la fortaleza de Dios es cuando entendemos o creemos que Dios nos fortalece en todos aquellos aspectos que son visibles. Por ejemplo, yo soy pastor y yo puedo entender que como una de las áreas de fortaleza como pastor, ¿qué es? ¿Estar a tiempo completo o no? Pues en realidad no. En realidad la verdadera fortaleza es, ¿ustedes se creen que Dios está limitado? ¿Qué pasa cuando habla de los poderes del siglo venidero? Son los poderes eternos del reino establecido. Hágase tu voluntad en el cielo, en la tierra. En la tierra yo debo experimentar el poder de Dios porque el evangelio no es palabra, sino poder. Entonces yo digo, Señor, si es tu voluntad que yo esté a tiempo completo, amén, gloria a Dios, porque el hermano puede decir, ¿verdad? Es una bendición, aunque es una bendición también en parte, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, porque depende de las circunstancias en las que uno se encuentre, ¿verdad? Pero cuando uno es fiel en lo poco, cuando uno realmente deposita la confianza exclusivamente en el poder de Dios, como decía Pablo, que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios, y mi vida está fundamentada en el poder de Dios, no en la sabiduría humana, ni en el poder humano, pues digo esto ¿por qué? Porque, miren, ¿sabían que la iglesia, la ciudad de Filadelfia, cuando fue una de las ciudades más pequeñas que tenía hacia menos? Era insignificante, pero en poco espacio de tiempo creció económica y comercialmente de una manera impresionante. ¿Y saben a qué me recuerda a mí? A Estados Unidos de América. Por ejemplo, porque Estados Unidos cuando nació, ¿cómo era Estados Unidos? Cuando fueron los primeros colonos allí. No era nada. Tierras, no había nada. Y en un periodo de 50 años llegó a ser la primera potencia económica mundial. ¿Y quién estaba detrás de todo eso? En gran parte, Dios. Ahora, por eso dice, ¿qué dice, por ejemplo, Job 7, del 5 al 8? Si tú de mañana me buscares y rogares al Todopoderoso, si fueras limpio y recto, ciertamente yo me despertaré por ti, dice el Señor, y haré próspera la morada de tu justicia. Y aunque tu principio sea pequeño, tu postrer estado será muy grande. Y eso es con relación a la fidelidad a Dios, hermano. Y luego vamos a ver más cosas. Porque miren, por ejemplo, la palabra poder tiene mínimamente dos acepciones, una energía y otra es dinámica. A los pentecostales les gusta decir dinamita, ¿no? Dinamita, somos una dinamita. No, más bien dinámicos. Somos dinámicos. ¿Qué significa dinámico? Si el Espíritu está haciendo así, tú haz lo mismo. Si el Espíritu está allá, ¿dónde tienes que estar tú? Allá. Y si el Espíritu está sanando corazones, tú sanas corazones, porque tú estás en la dinámica del Espíritu Santo. Y recibirás el poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y a partir de ahí me seréis testigos. Antes no. Y luego está la energía, que es las capacidades, los dones que Dios nos da y demás,
y lo ponemos al servicio del Señor, ¿sí? Así que has guardado, mire, ya tienes poca fuerza. Y esa poca fuerza es relevante, hermano. Es poca, porque yo, durante toda mi vida espiritual, me refiero a espiritual desde que conocí al Señor, si hay algo que yo he podido percibir de mí mismo, por Dios, es debilidad. No era nada, no sos nada, ni no sos nada. Para uno que no necesita tanto para lograr, tú tienes que andar con las lenguas fuera. Pero a la vez, he podido ver una gracia de Dios especial en mi vida. Hablo a modo personal. Donde una gracia que no entiendo cómo Dios me da. ¿Por qué Dios me da? ¿No? Pero bueno, ¿qué le decía Dios a Pablo? Bástate mi gracia, ¿por qué? Porque mi poder, ¿qué? Se perfecciona ¿en dónde? En la debilidad. Y eso es algo que nosotros tenemos que evitar, ser fuertes delante de Dios. Porque ¿quieres que te diga una cosa? Cuando somos fuertes delante de las circunstancias y delante de los hombres, es porque ya nos hemos humillado antes. Porque Dios dice que exalta al que se humilla y humilla al que se exalta por sí mismo. Ah, Señor, yo soy pastor. Ah, como dijo Moisés, tú me has mandado a mí a liberar a Egipto. Tranquilo. ¿A dónde está? Agarró al egipcio y dice Dios, no es así. No es con ejército, no es con espada, no es con tus fuerzas, es con mi Santo Espíritu. El Espíritu de santidad y el Espíritu de verdad. Que es como se funciona, hermano, en esta tierra. Experimentar el poder de Dios, la gracia de Dios en nuestras vidas. Así que es muy parecido a lo que le dijo, por ejemplo, Apocalipsis 2:3. Yo conozco tu obra y tu arduo trabajo y paciencia, que no puedes soportar a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. ¿Esto por qué? Porque has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Miren, escuchen esto. La palabra guardar aquí, guardar tiene más de 10 acepciones en griego. La que está utilizando aquí es ser vigilante, ser alguien que... ¿Qué pasa si tú de repente, por lo que sea, a ti te dan, tomo un sobre con 20.000 euros? Tú lo vas a llevar aquí, lo vas a meter así nomás en el bolsillo y lo vas a llevar por ahí. Lo vas a coger, ¿verdad? Lo vas a guardar, lo vas a llevar así. No, o no. Y más si sospecha que la gente sabe que te han dado dinero. Es así. Y más si estás en Latinoamérica, ¿verdad? Aquí no sé tanto, pero en Argentina, bueno, aún si no tiene nada, van a por ti. Pero bueno, cuando uno recibe la palabra de Dios, ese manantial, eso que es como miel en los labios, eso que cuando dicen no solo el pan vivirá el hombre, sino toda palabra que sale de la boca de Dios, es tremendo para tu vida, te ha transformado la vida y te va la vida en ello y demás. Tú lo cuidas como un buen vigilante. Tú eres vigilante y no quieres venderla a cualquier precio. Es tu vida ahí. Y cuando dice, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. ¿Quieren que les diga una cosa? Negar el nombre de Cristo se puede negar de muchas formas. Y esto yo le he dicho alguna vez. La primera y más notable, te ponen una pistola, y eso ha pasado. Niega, ¿no? Si está en otros territorios, no islámico, por ejemplo. En donde Cristo, cuando tú dices que Alá no es Dios, sino Cristo, para ellos eso es, la yihad, ¿no? Y niegas. Y la otra forma es la vida, el día a día. Yo pregunto, hermano, ¿cuánto tiempo pasas tú todos los días pensando en Dios? Orando en su presencia, buscando en su palabra. Bueno, eso indica el nivel de negación. Porque estoy haciendo efectivo algo que yo ya he negado en mi corazón. Porque miren una cosa, hermano. Si para mí Cristo es efectivo, no le puedo negar. Es como pretender, hermano, decir, no, yo tengo un coche que no funciona. Pero todos los días me subo al coche e intento arrancarlo. Pero, hermano, no tiene motor. No sé qué estás haciendo todo lo día intentando arrancar el motor. Pues lo mismo pasa cuando uno realmente es consciente de la realidad de Cristo. Tú le vas a confesar. Por eso que para poder confesar a Cristo es necesario primero guardar la palabra. Si no, es imposible. Es imposible. Y dice, miren, 2 Timoteo 2, 11, 13. Este es un texto
que hace nos trasquila un poco. Palabra fiel es esta. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. ¿Sabe de qué está hablando ahí? ¿Sabe que el Señor, parafraseando, ¿sabe lo que el Señor va a ver de nuestras vidas para entrar al cielo? Nuestra carta de defunción. Ya no vivo yo, Señor. A ver, muéstrame tu carta de defunción. Mira, ya morí, yo ya no soy yo. Ahora Cristo vive en mí. Pasa, venga al reino de Dios. ¿Sí? Ese es el primer paso. Ese es el tesoro escondido. Dice, si somos muertos con Él, dice, también viviremos. Si sufrimos, también reinaremos. Ah, no, Señor. A ver. Yo te voy a seguir, pero no me hagas sufrir, Señor. ¿Tú sabes lo que me costó hacerme este peinado? Para despeinarme ahora. Mira lo que me costó la ropa para ensuciármela. Lo hago gráfico, ¿sí, hermano? Pero hay cristianos que muchas veces, y más en este continente, que no queremos pagar mucho el precio. Jesús dijo, no solo os he concedido que creáis de mí, sino que padezcáis por mí. Esa es parte del mensaje del Evangelio, ¿eh? Y tú lo haces con amor. ¿Sabes por qué? ¿Tú darías tu vida por un ser querido? ¿Y qué pasaría si a tu ser querido lo están vituperando, lo están vapuleando? ¿Qué harías tú? ¿Te quedarías? Ay, no, yo no me quiero ensuciar, no me quiero implicar. Que te implicas hasta el cuello y te da igual el precio a pagar o no. Pues cuando tú amas a Cristo, tú no quieres. Tú quieres que su nombre sea glorificado. Y eres capaz de pagar el precio, por lo tanto no le niegas. Y hace falta pagar el precio. Versículo 9. Entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. ¡Hoy sí hay de esto! Y el gran problema de esto, ¿sabes cuál es? Que por causa de estos, el nombre del Evangelio, la verdad, es blasfemada. Yo he oído en trabajo, que es muy común aquí, tal y cual, ¿verdad? Tú pregúntate por qué tienen ese refrán aquí en España. Ahora pregúntate qué función hizo los que se autopercibían cristianos o se autoproclamaban la iglesia de Dios en la tierra. ¿Qué hizo en los tiempos históricos? Palo, es que no daban más que palo, hermano. Y que el amor de Dios brillaba por su ausencia y siempre confabulado con el poder, siempre confabulado con todo aquello que no tenían nada que ver con el Evangelio. Entonces eso exacerba, llega un momento que no me hable de Dios, no quiero saber nada de Dios. ¿Por qué? Porque ya el diablo ya cumplió sus objetivos. Porque el diablo, ¿para qué está? Para hurtar, matar y destruir, ¿qué? La obra de Dios. Y lo logró, por lo menos aquí y en muchos países lo logró con creces. Porque ahora la gente dice, no, yo no quiero. Y tú no puedes, ¿cómo le vas a decir? No, el evangelio que tú dices, no, ese es falso. El verdadero es este, sí, vete por ahí, te va a decir. A no ser que Dios le toque. A no ser que por la misericordia de Dios, Dios le alcance, ¿sí? Cuando dice judío, está hablando de judío, ¿se acuerdan la palabra judío, yehudí? Y una de las términos, una de las cosas que significa es alegría, festejo. Por eso están llenas de fiestas solemnes, ¿no? Y una de lo que significa. Ahora, ¿quieren que les diga una cosa? Nosotros el domingo que viene, no, sino el otro, vamos a hablar de la iglesia de la Odisea, ¿sí? Y la iglesia de la Odisea, que es la que representa, y ahí van a venir curvas, porque ahí va a hablar directamente de esta época. Las macroiglesias llenas de luces, llenas de colores, llenas de todo, menos de presencia de Dios. Menos de un amor por la palabra de Dios. He sido rico, me he enriquecido. No, Señor, no tengo necesidad de nada porque yo ya estoy satisfecho con lo que yo he ganado aquí en la tierra. ¿Sí? Pero ¿quieren que les diga una cosa? Yo de esos círculos hay una característica y es que ellos piensan, como no conocen a Dios, en la mayoría, muchos sí, y es digno de imitar su fe. Amén. Pero en general, hablo globalmente, ellos creen que la felicidad es subtítulo de la verdad. Hasta hay canciones, alegre, alegre, Dios es alegre y tal, como que el mundo de la iglesia tiene que saltar, bailar, danzar, como que la alegría es tema. Y yo pregunto, hermano, cuando Jesús lloró por ver a las vidas y cuando vio a Jerusalén que no tenían ovejas,
que andaban como ovejas sin pastor y se entristeció. ¿Qué pasa? ¿Que ahí no estaba el Espíritu Santo ahí o qué? No era alegre, ¿no? Hermano, el Espíritu Santo, y más en estos tiempos, si hay algo que te va a transmitir, es tristeza, es congoja, es ganas de decir, Señor, ven pronto. No quiero salir de aquí. Quiero ser de los que ganan. ¿Se acuerdan, Pablo? Para mí morir, ganancia. Vivir para Cristo. Y si muero, ganancia. Quiero ganar. Quiero la ganancia, Señor. Estoy harto. Porque, ¿sabes una cosa, hermano? Porque está hablando acerca, miren lo que dice más adelante, porque esto lo vamos a ver ahora, la palabra de la paciencia. Miren, el segunda parte del versículo 9 dice, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado, tipo pasado. ¿Sabes lo que quiere decir? Que cuando te ven tu vida, querido hermano, presta atención en esto, porque a mí me ha pasado y a veces, y me pasa, me sigue pasando. O menos nosotros dicen, estos son un reducto de cuatro, y lo digo con esta expresión, cuatro pelagatos que se juntan, pobrecitos. Fíjate que no tienen un gran templo, fíjate, son 4, no son 200.000, no tienen recursos. Y yo diría, si pudiera, diría, wow, tienen que ponerse a orar para que Dios les dé los recursos, ¿no? Etcétera. Y nos ven así, y así somos. Somos muy parte nosotros, esta iglesia, lo que es Filadelfia, no tiene fuerza. No tiene el poder del Espíritu Santo, donde cambia la realidad espiritual del entorno. No. Pero tenemos un amor genuino entre nosotros. Hay un amor fraternal fuerte entre nosotros. Porque sabemos en quién hemos creído y no nos olvidamos de los beneficios de Dios. Dice que yo haré que venga y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Les hago un recordatorio. ¿Ustedes se acuerdan la historia de José? Miren, José, ¿quién podía pensar que José, un tipo vendido, metido en una cisterna, los hermanos, el amor, recuerden, hermano, amor fraternal, que los hermanos lo meten en una cisterna y lo venden como esclavo a los egipcios? ¿Quién humanamente hubiera pensado que José, el pueblo de Israel y sus hermanos se iban a postrar luego a los pies de José? Y no pasó una semana desde que fue metido en la cisterna hasta que lo puso como segundo de Faraón. Pasaron años. Y en esos años uno podía pensar, cuando no tiene los ojos puestos en Cristo, ya el Señor me abandonó. Fíjate, encima le pone la mujer de Potifar, me pone la tentación. Pero Señor, te has olvidado de mí, yo no quiero sufrir. ¿Y cómo es esto? He sido esclavo tal, cual, me la quiere. Ha sido encerrado en la cárcel. Todo mal. Y de repente Dios tenía un plan, tenía un propósito sublime para la vida de José. Pues eso aplícalo a tu vida, hermano. Sé perseverante, sé fiel al Señor. Y en su tiempo Dios te mostrará el sol de justicia. Él se va a mostrar a ti porque Él tiene un plan, un propósito para nuestras vidas. Y el propósito no es, dice la palabra, que hemos sido resucitados en los lugares celestiales y sentados juntamente con Cristo en los lugares, y que las bendiciones son espirituales y que son poner la mirada en las cosas de arriba, porque las bendiciones vienen de ahí, no vienen de Egipto, vienen del cielo. Y el justo por su fe vivirá. Versículo 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Aquí, hermanos, está hablando de la iglesia, de cómo la iglesia, de las características que tiene y demás, y de repente habla acerca del tiempo de la gran tribulación. ¿Sí? Yo, hermano, soy de los que piensa que la iglesia sí va a pasar la gran tribulación, y les voy a explicar por qué. Miren, lo primero, la última parte de este versículo dice, para probar a quiénes. Israel, Asiria, Egipto, al mundo. ¿De qué prueba está hablando? La prueba que ha de venir, no dice que está viniendo, que ha de venir sobre el mundo entero para probar. La frase, ¿se acuerdan? No sé si se acuerdan la frase, los moradores de la tierra, que emplea mucho Apocalipsis y la palabra en el Antiguo también. Moradores. ¿Qué es moradores? Moradores de la tierra, mire, tú y yo no somos moradores de la tierra. Nosotros estamos, pero no somos
Nuestra morada está en los cielos, a quien esperamos el Redentor, la nueva Jerusalén. Es poner la mirada en las cosas porque hemos sido sentados con Cristo. No somos moradores de la tierra. Los moradores de la tierra son los que no tienen a Cristo en su corazón. Los que andan conforme a las necesidades, que el trabajo que no llega, los esfuerzos, la lucha, las amarguras, el esto y todo tal. ¿Ah? Esos son. Y eso es por lo que va a venir la prueba. Miren, si tú y yo guardamos la palabra de la paciencia, que no es cualquier cosa, ¿sí? Palabra de la paciencia. ¿Quieren que les diga una cosa? ¿Saben ustedes que se necesita mucha paciencia? Y aquí el hermano Luis sabe lo que como pastor, ¿verdad? ¿Se necesita paciencia? Toda. Porque hay momentos de auge, hay momentos donde el viento va a favor, pero hay veces que el viento no va a favor. Y tienes que remar, y remar, y remar en un barco de 50 remos, pero solo hay remando 1, 2 o 3. Los demás están así en la barca. Y viene la ola, y viene Y llega un momento que tú dices, Señor, y Señor más bien te dice, sé paciente. Hablando de los tiempos, en ese momento cuando se desate ya el anticristo, el líder mundial, que tenga bien atadito todas las naciones, las fronteras derribadas, y todas las políticas sean supranacionales y todo y demás, y la iglesia es un reducto pequeñito de que ya nos han, por las leyes impuestas desde el Estado, nos van a arrinconar cada vez más, hasta llegar a casi desaparecer, porque eso dice, si es posible, engañarán, si es posible, a los escogidos. Si es posible. Fíjense el nivel. Y los perseguirán y tal. Bueno, vale. Pero en el versículo 11 y versículo 15 de Juan 17, ¿qué dice? Que ahí, vamos a leerlo. Miren lo que dice. Y esto lo digo, ¿saben por qué digo esto, hermanos? Para que no tengamos miedo. Teme a Dios, no tengas miedo. No tengas miedo de lo que el hombre nos puede hacer. Es que la gran tribulación yo no quiero pasar porque que es injusto, porque la iglesia ha sido perseguida toda la vida, ahora es injusto que tengamos que pasar la gran tribulación de los últimos tiempos, pero sí esa es la tónica de toda la vida. Pero miren lo que dice el versículo 11, capítulo 17 de Juan. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre. ¿Para qué? Para que sean uno, así como nosotros. Ese guardar es la misma palabra que se emplea, yo os guardaré de la prueba. Miren lo que dice el versículo 15. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Eso es una oración profética de Jesús, que se va a cumplir hasta el final de los tiempos. La iglesia no va a ser quitada, hermano. Yo ante esto yo siempre digo esto, lo que creo y lo que quiero. ¿Qué es lo que crees? Que la iglesia va a pasar. ¿Qué es lo que quieres? Que la iglesia sea arrebatada. A mí me gustaría que fuera arrebatada. Y intentaría forzar y a ver que la iglesia no sea, porque... Pero quieren que les diga una cosa, escuchen, presten atención bien en esto. En Lucas 13, vamos a leerlo. Lucas 13, que es un paralelismo de Mateo 24, cuando habla. A ver. Miren, algo importante. A ver si encuentro el versículo, que me parece que es el versículo... mira, bueno, está aquí en el capítulo 13, ya los vais a encontrar, tranquilo, pero os digo, para no pasar más tiempo, el versículo que dice, os entregarán a las sinagogas y os entregarán a las tribulaciones, pero no os preocupéis de lo que habéis de decir, porque el Espíritu Santo hablará por vosotros. ¿Saben quiénes hablarán? Miren, punto número 1. No, si tú crees que la tribulación es que va a ser una carnicería con la iglesia, hermano, no es así. No va a ser una carnicería. Ni lo fue nunca una carnicería, aunque la iglesia fue perseguida. Habrá mártires dentro de la iglesia,
Y no todos vamos a padecer ante los tribunales y ante los reyes y los gobernantes. No todos, hermano. Pero eso es parte del testimonio de la iglesia. No todos vamos a ser ejecutados, torturados. No, hermano, tranquilo. Y yo quiero que para eso hay un pasaje que me encanta, que lo sabemos muy bien, hermano. Salmo 91. Esto sí lo vamos a leer. Que sí, sé dónde está. Miren lo que dice el Salmo. Este precioso Salmo, hermano. Miren lo que dice. Pero aquí observen para quiénes van la promesa. Dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta, es decir, flecha, que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya, o sea, el COVID. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, los que tienen los moradores de la tierra. Porque has puesto al Señor, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. Es muy relevante, habitación, morada, morada, habitación, morada, habitación. Él mora, mora, el Espíritu que mora en mí. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. COVID. Pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el aspid pisarás. Hollarás el cachorro del león y al dragón. Por cuanto, ¿se acuerdan cuál es el dragón? La Babilonia. ¿Sí? El dragón, que es la serpiente antigua. Por cuanto en mí has puesto su amor. Amor. Yo también te libraré. Lo libraré, lo pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre, la verdad. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré, lo guardaré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Por lo tanto, hermano, no te preocupes si vamos a pasar la gran tribulación. Porque lo que a quienes le van a llegar la peste destructora es a los impíos, a los que blasfemaron en contra del nombre de Dios, a los que en su corazón se propusieron rebelarse en contra de la verdad del Evangelio. A nosotros veremos el milagro del poder de Dios en nuestras vidas, guardándonos, aunque tengamos que dejar las casas, aunque tengamos que ser perseguidos, da igual, Dios nos va a cuidar, Dios tiene poder. ¿Ustedes se piensan que el poder de Dios va a menguar? No va a menguar, el poder de Dios será el mismo. El mismo que lo guardó a David, a Moisés, a los apóstoles, que todos murieron. Pero porque era parte del testimonio que Dios quería que tuvieran. Pero Juan no murió ejecutado. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que se fue de rosita? No, porque la voluntad de Dios solo la conoce Dios. Y la gran mayoría seremos como Juan. Aunque haya algunos que sí, porque Dios necesita y quiera, ¿no? que pase por eso. Así que ha de venir sobre el mundo entero para probar los moradores. He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que nadie tome tu corona, hermano. Aquí viene algo muy importante. ¿Quieres que te diga que mientras tú y yo, durante todos los días, cuando en lugar de apagar la televisión, nos ponemos a buscar de Dios, a buscarle? ¿Saben cómo eran mis primeras búsquedas de Dios cuando el Señor me tocó, ¿no? Incluso antes de que el Señor me tocara. A mí me decía mi hermano en plan de broma, dice, tú no servías ni para inconverso. Me decía, es una broma, ¿sí? me lo tomaba, yo creo que me lo decía en broma. Bueno, creo que sí, ¿no? Dice, ni para inconverso. Pero el hecho era de que yo buscaba, pero había un corazón, un anhelo de decir, Señor, ¿dónde estás? ¿Cómo eres? Y yo recuerdo, hermano, porque por la gracia de Dios, eso no es lo que Dios hace en general, pero Dios lo hace a veces, muy puntualmente, porque ve el corazón. Abrir la página así, justo tus ojos van al texto donde te está hablando detalladamente toda tu vida.
y llorar. Ahí ya el Señor empieza a trabajar en uno y demás. Pero esa búsqueda, ya dice, he aquí, versículo 11, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que nadie tome tu corona. Te voy a decir una cosa, hermano. ¿Sabes qué parte de las coronas nosotros las vivimos aquí en la tierra? Yo te digo una cosa, miren, dos cristianos, ¿sí? Uno fiel, el otro infiel. El uno pone su confianza en Dios y el otro pone en las riquezas de este mundo, ¿vale? Esta persona que está aquí, Dios permite que pase por circunstancias, porque es necesario que seamos afligidos, estamos en la tierra no es nuestro hábitat, Satanás es el príncipe de este mundo y está haciendo estragos por aquí, por allí. Pero sin embargo yo os digo una cosa, ¿ustedes creen que no es un galardón? La persona que está viviendo una circunstancia totalmente adversa en su vida y aún así no ha perdido el gozo de la salvación, aún así tiene esperanza y aún así tiene paz interior. Todos estos galardones que hemos visto de todas las iglesias, ahora vamos a ver este galardón que viene, las columnas y demás, tienen que ver, hermanos, con cosas que tú y yo ya conocemos. No es nada nuevo. Pero el cristiano que pone sus esperanzas en las cosas de la tierra, no te extrañe que el diablo ¿para qué está? Para robar, hurtar. Entonces, miren, dice, lo primero, el versículo 12, al que venciere, lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Miren, esto está tomado en referencia al templo de Salomón, la cual en el pórtico principal había dos columnas. En esas columnas, que prácticamente era lo que sostenía todo el edificio, había dos nombres. El nombre de Jaquín y el nombre de Boaz. Jaquín en hebreo significa Dios estable. Ahora yo pregunto, la estabilidad, de ahí viene cuando Dios dice, en él no hay mudanza ni sombra de variación. Y Boaz significa Dios fuerte. Y está diciendo que aquel que vive conforme a la iglesia de Filadelfia será, figuradamente, como esas dos columnas dentro, principales de la puerta de la entrada al cielo. ¿Se dan cuenta, hermano? Pero esa estabilidad y esa fortaleza la empiezas a vivir aquí, desde ya. Porque esas son las promesas que Dios da. Y dice, escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. Hermano, dice que Dios restaurará, restituirá y nos llenará, nos colmará de bendiciones. Pero volvemos ahora, como una película que volvemos atrás y del principio. ¿Cómo se presenta Jesús? Como el santo y verdadero. Prestemos mucha atención a nuestra vida espiritual, la santidad, que para el que no sepa qué significa, significa que tú eres que estás apartado. Primero Dios te traslada de las tinieblas a su luz admirable, espiritualmente hablando, y una vez que estás en luz, tú te santificas, te vas santificando. Tú eres el que no negocia. Tú y yo somos los que no nos enredamos en los negocios de la vida. ¿Para qué? Para agradar a aquel que nos tomó por soldado. ¿Se dan cuenta? Y vamos a experimentar las bendiciones de Dios aquí en la tierra y en el cielo. Así que ya, para concluir, santo y verdadero, recuerden, el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder, la dinámica del espíritu, el gozo, la gana de servir, la gana de extender el reino, la gana de predicar, la gana de aprender. Miren, cuando nosotros empezamos el culto, decía Edward, ¿no? ¿Quién es Dios? ¿Verdad? Esa pregunta, ¿quién es Cristo para ti? ¿Qué es lo que te motiva a venir a la iglesia? Miren, una de las cuestiones de señales de inmadurez espiritual es cuando nosotros constantemente, no solo en la iglesia, sino en todo momento buscamos beneficios. De ahí que muchos llaman las iglesias supermercados, que están al gusto del consumidor, ¿no? Me voy al Mercadona, hay un producto que lo veo caro, ¿a dónde me voy? Al que es más barato. Y así me voy de un sitio para el otro, ¿no? Pero cuando tú dices, wow, es que yo todos los días estoy recibiendo del Señor, tengo ganas de dar.
Porque más feliz es dar que recibir. Y Jesús lo enseñó, que Él no ha venido a ser servido, sino servir a poner su vida en rescate por muchos. Por lo tanto, hermanos, cuando yo voy a la iglesia digo, uy, me toca predicar o presidir o leer, hermano, un consejo, un esto, ¿no? Aunque yo salgo de aquí, que he recibido un montón, mi actitud al venir no es para recibir, sino para dar. ¿Y sabes que gran parte de los males que tenemos los seres humanos se disipan? Cuando nosotros tenemos esa idea de dar, cuando queremos ser no estanques, sino canales, se te van. Todo lo que tú estás necesitando espiritualmente en tu vida, todo lo que tú necesitas, es ahí cuando Dios se activa en tu vida. Porque has guardado la palabra de su paciencia, porque eres parte de eso. 2, las llaves de las bendiciones, las puertas eternas prevalecen sobre las puertas del Hades. Hermano, tenemos que creerlo. ¿Saben la cantidad de cristianos deprimidos que hay en el mundo? Con depresiones de caballo. Cristianos, hermanos, con ataques de ansiedad, con estrés. ¿Qué está pasando? ¿En qué Dios estamos confiando? Salmo 91. Dios se perfecciona en tu debilidad, hermano. No intentemos, como dice 1 Corintios 1, ser tan nobles, ni tan ricos, ni tan sabios en la carne, porque en la carne no somos ninguna de esas cosas. La palabra de Dios es un mensaje de paciencia, hermano. Santiago 1:4 dice, mas tenga la paciencia su obra completa para que seas perfecto y cabal sin que os falte cosa alguna. Es paciencia, paciencia. A los que son fieles, Dios les guardará de la gran tribulación que ha de venir sobre el mundo entero. A los fieles. Te va a guardar. Nos va a guardar. Verás caer 1000 a tu izquierda y dirás, wow, pero a ti no te llegará. A no ser que en los planes de Dios, que diga, por ejemplo, Julio, ¿qué señor? Mira, tú a lo largo de muchos años, todo lo que yo intenté a través de mi voz, que mi pueblo me entendiera, me lo has podido entender. Te pongo como ejemplo, no digo que sea así. Me lo has entendido tú y lo has vivido. Has sido paciente, por mi nombre has sufrido. Has estado, ¿sabes qué? Necesito que me hagas un último favor. ¿Cuál, Señor? Necesito que seas testigo, que seas un mártir. Dios no te pregunta esa cosa, pero lo digo para que entendamos. Necesito que pongas tu vida literal, para que a través de tu muerte muchos me van a conocer. Y pasa. Sí, Señor. Amén. Porque Dios nunca te va a pedir nada que tú no puedas dar ni quieras dar. Pero Dios nunca te va a pedir nada que tú no, Señor. Señor, como decís allá, heme aquí, envía a mi hermano. ¿No? Así que, hermano, no temamos, más bien gocémonos, sirvamos al Señor, no desmayemos, sino seamos pacientes y sigamos trabajando en la obra de Dios. Y busca a Dios de corazón, a Dios, en tu recámara secreta, tú y la palabra y el Señor, como dice yo hace tiempo, Señor. Oigo por aquí cosas, oigo por allí cosas, veo cosas por aquí, veo cosas allá. Y Señor, ¿tú dónde estás? Porque estoy mareado. Y el Señor es fiel. Amén. Porque el que busca, encuentra. Gloria al Señor. Vamos a orar. Amén. Padre Santo, Señor, te damos gracias, Señor, en el hermoso culto en la que hemos glorificado tu nombre, te hemos podido alabar, hemos podido rendir nuestros corazones, hemos podido oír tu voz. Espero que no solo sea letra, sino la voz de tu Espíritu, Señor. Hemos podido oírlo. Gracias, Señor, por todas las bendiciones que derraman en esta iglesia. Porque, Señor, tú eres paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y esta es tu iglesia, Señor, la paciencia que tú tienes para tu iglesia, Señor. Y yo te pido, Padre Santo, que esta palabra, Dios mío, esta palabra, Dios, sirva para activar nuestra vida y vivir no bajo la sabiduría de los hombres, sino bajo el poder de Dios, Señor. Que nuestra fe esté fundada en tu poder, Señor. Mi Dios, quítanos de la comodidad, Señor, del letargo espiritual, Señor.
y aviva el fuego que hay en nuestro corazón, Señor, para la gloria de tu nombre, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos.